Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a una nueva edición de Revista de Medio Oriente, un programa en el que cada semana analizamos junto a Masa Gabriel los medios de comunicación. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Qué tal todo por ahí? Muy bien, seguimos aquí en Radio Sefarad dando noticias a la comunidad y también a toda la gente que quiera acercarse a la radio para conocer más temas, en este caso relacionados con los medios de comunicación, como les decíamos, y hoy centrados en algunos ejemplos que más ha podido observar en diferentes diarios como El País. Uh-huh. Pues sí, El País nos trae unos cuantos ejemplos de periodismo bastante sesgado. Por ejemplo, en un caso simplemente un titular que me llamó la atención. Después de 200 proyectiles de Hamas contra civiles en el sur de Israel, recordaréis esas jornadas, una jornada especialmente virulenta y violenta. Bueno, pues El País, que no había mencionado nada entonces, titula después: la aviación israelí mata a 2 adolescentes en bombardeos contra Hamas en Gaza. O sea, los ataques de Hamas pasaban obviamente a segundo grado y entrábamos con esos 200 proyectiles de Hamas, esos bombardeos de Israel que mataban a unos adolescentes. Hay que decir también que es curioso porque al mismo tiempo se veían en algunas otras cuentas, bien una cuenta de Twitter, cómo se reclutan a chicos a partir de 15 años en Hamas. Con lo cual, en ningún contexto, ninguna sutileza, un titular perfectamente diseñado pues para que la idea que nos llevemos es la maldad de Israel, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de cuidado, en fin, un titular de los que estamos acostumbrados. Y hoy El País, hoy 18 de julio, nos ofrecía también un artículo muy interesante por todo lo que omitía. Un artículo que se las apañan para escribir sin explicar. El titular era: Israel y Egipto endurecen el bloqueo a Gaza. Es interesante notar que ahora Egipto aparece. Nunca antes lo mencionaban entre los que bloquean y ahora aparece Egipto. Pero bueno, este es otro tema. El caso es que no se habla, que no se explica en el titular, tampoco se explica bien en el artículo, que son medidas que se han tomado ante el continuo ataque de globos incendiarios contra el sur de Israel. De hecho, el 17 cayó un globo incendiario en una guardería israelí con los niños ahí. De eso no menciona absolutamente nada El País, porque los israelíes no importan. No hay una sola palabra acerca de la situación de los israelíes. Me encantaría leer algún artículo acerca de la gente que vive ahí, el hartazgo de los habitantes del sur de Israel, que desde finales de abril soportan diariamente incendios, ataques, la amenaza de cualquier infiltración. La omisión concretamente de ese globo es vergonzosa, porque es una omisión de todo lo que puede afectar a Israel, de toda la destrucción a la que se puede ver víctima. El artículo tampoco explicaba que ese paso fronterizo que se cerraba, que no se cierra para todo, medicinas, comida siguen pasando, pues no explicaba que el paso fue varias veces ya atacado por Hamas en los últimos meses. Es interesante porque eso es un detalle bastante, yo creo que representativo, muestra un poquito cómo es la situación, y sin embargo haces todo un artículo para hablar de ese paso, pero no se menciona los ataques por parte de Hamas al paso por donde pasa la ayuda. Cita también, me imagino, no sé si os habréis hecho eco en Radio Sefarad, que apareció un halcón con material incendiario, no sé si lo habéis mencionado en las noticias. No hemos hablado de ese halcón en concreto, sí llevamos hablando varias semanas de esos incendios con aparatos incendiarios, pero no de ese halcón. Pues ahora en una vuelta de tuerca pues ataron unos aparatos incendiarios a un halcón, en fin. El caso es que lo menciona el artículo diciendo que el ejército dice que, pero no fue el ejército. Hay fotos, está mostrado, denunciado incluso por la Autoridad de Parques Naturales de Israel. Siempre es esa costumbre, ya sabemos, de poner la versión israelí en boca del ejército.
es la puesta en duda sistemática de todo lo que surge desde Israel. Es decir, los habitantes, la mayoría del sentir de la población, no oímos nada, pero sí, desde el ejército dice que cuando hay algo que realmente, en este caso, por ejemplo, es algo clarísimo. Y luego lo que para mí es la guinda, es un párrafo, especialmente la primera frase, que dice que el alto el fuego anunciado por Hamas y la Yihad no convence al gobierno israelí. Obviamente que no convence, porque es que siguen atacando, siguen tirando los cohetes incendiarios. ¿Qué significa no convence al gobierno israelí? También recordemos que el alto el fuego al principio se lo saltaron. Y luego dice el artículo del País que exige Netanyahu que los islamistas terminen con las manifestaciones. No son manifestaciones, son ataques a la frontera. Es una diferencia bastante importante. Esa idea de vender lo que ha estado sucediendo como de un grupito pacífico de civiles que quieren manifestarse simplemente, cuando la realidad es que hay agresiones, hay violencia, hay ataques, hay incendios, ha habido lanzamientos de cohetes, etcétera, es como una idea esa de que los palestinos son simplemente unos muchachos civiles buenos que son adolescentes bombardeados. Se resume bastante en ese primer titular del que hablábamos. Es como si fueran adolescentes bombardeados por Israel. Y hay mucho más. Y luego hace una mención a esta famosa ley con el tema de para evitar, dicen ellos que la ley habla de breaking the silence, para evitar que puedan hablar, y obviamente no es la ley contra el breaking the silence, no la mencionan, y no es para que no critiquen la ocupación, que dicen en el País, porque el gobierno actual no reconoce que es la ocupación, así que no dudo mucho que digan que no se puede hablar de la ocupación. En fin, todo cosas analizadas con mucha superficialidad, yo diría que incluso bastante desconocimiento. Eso es el contenido que nos traes en cuanto a lo publicado en el diario El País, pero creo que también tenías un ejemplo que mencionar del diario Público. Bueno, lo de Público, simplemente mencionar que me llamó la atención porque habían escrito un artículo muy interesante sobre el antisemitismo en España. Realmente un artículo que yo creo que llamó la atención a mucha gente, porque Público, todos sabemos, no lo analizamos normalmente porque todos sabemos que no el objetivo de Público no es precisamente la objetividad, es un medio con una agenda política concreta y bueno, no lo ocultan. Pero bueno, fue muy sorprendente este artículo de Público, donde un periodista que colabora con ellos hizo todo el estudio, donde venía a demostrar cómo hay antisemitismo en España y sus vinculaciones con el antisionismo. Y en este caso, poco después, publican en la sección de opinión, en las columnas, un libelo antisemita de manual, de una especie de lobby israelí en España. Uh-huh. Un artículo, además, Masa, que comentamos aquí precisamente porque hablamos con su autor aquí en Radio Sefarad. Efectivamente, una interesantísima entrevista que le hicisteis y bueno, pues ahí un ejemplo perfecto. En el mismo medio que publica eso, poco después se desdicen o escriben esa cosa que no es más que puro vitriolo antisemita. Y quería así terminar, si tenemos unos un minutito. Sí, tenemos tiempo para hablar un poquito más. Con algo que me parece ejemplar. Era mala praxis, obviamente, pero ejemplar al fin y al cabo. Radio Televisión Española escribe una noticia cuando Hamas violó, las milicias palestinas violaron el alto el fuego, lanzando varios proyectiles hacia Israel desde Gaza, que todos lo pusieron así. Radio Televisión Española titula: "Se viola el alto el fuego en Gaza y se lanzan proyectiles hacia Israel desde la franja". Nótese el impersonal. O sea, se viola el alto el fuego, se lanzan proyectiles, pero no especificamos quién es. Es de manual realmente. Yo creo que es muy interesante porque
porque demuestra el gran problema al que nos enfrentamos. Y eso estamos hablando de Radio y Televisión Española, que es el medio más, el medio más influyente en todo el mundo latino, hispano. Entonces, es llamativo. Pues desde luego es llamativo, y nosotros tenemos aquí Revista de Medio Oriente para destacar esas noticias y esos titulares que llaman la atención precisamente al trabajo que hacéis en Revista de Medio Oriente desde Cámara, y lo compartís con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Sefarad. Así que gracias de nuevo, y volveremos a escucharnos la próxima semana. Muchísimas gracias a vosotros, y seguimos la semana que viene entonces.